bienvenidos a otro video. Hoy vamos a estar hablando de ciclos combinados y ciclos con cogeneración. En primer lugar vamos a estar tratando el tema de ciclos combinados y para eso debemos recordar los dos tipos de ciclos que ya vimos anteriormente, los ciclos de gas y los ciclos de vapor. Si recordamos, los ciclos de gas eran aquellos en los que el fluido de trabajo estaba siempre en estado gaseoso y los ciclos de vapor eran aquellos en los cuales ocurría un cambio de fase en algún momento del ciclo. Como habrán visto al tratar con problemas de cada uno de estos tipos de ciclos, los ciclos de gas suelen trabajar a mayor temperatura y además los gases de escape de la turbina suelen salir también a una temperatura mucho más alta que las temperaturas de trabajo de los ciclos de vapor. Esto nos hace pensar lo siguiente: ¿qué tal si nosotros usamos un ciclo de gas que trabaja a altas temperaturas y aprovechamos estos gases que salen calientes de la turbina del ciclo de gas para entregar energía a un ciclo de vapor? Este arreglo se conoce como ciclo combinado y realmente nos permite generar un ciclo por combinación de un ciclo de gas y un ciclo de vapor que tiene una eficiencia mayor que cualquiera de estos dos por separado. Este sería un ejemplo básico de un ciclo combinado en el cual tenemos en la parte superior el ciclo de gas que trabaja a temperaturas mayores y en la parte inferior el ciclo de vapor que trabaja a temperaturas menores. Como vemos, los gases de escape de la turbina del ciclo de gas, que en caso de no tratarse de un ciclo combinado simplemente perderían toda esta energía hacia la atmósfera, en este caso son utilizados para calentar el vapor que va a ingresar a la turbina del ciclo de vapor. Lo único que se hace es interponer un intercambiador de calor entre estos gases que salen calientes de la turbina de gas y este vapor que queremos calentar en el ciclo de vapor. Este intercambiador vendría a hacer las veces de caldera para el ciclo de vapor, con la única diferencia que en vez de estar quemando un combustible para producir este vapor, lo que estamos haciendo es aprovechar los gases de escape de la turbina. Si nosotros quisiéramos trasladar este esquema a un diagrama TS, nos quedaría algo de este estilo. Recordemos que en el ciclo de vapor tenemos involucrada la campana de vapor con el ciclo Rankine, que ya hemos visto, y en el caso del ciclo de gas está aquí superpuesto debido a los valores de temperatura y entropía que adopta, pero entendamos que este ciclo de gas no pasa por dentro de esta campana de vapor, ya que el fluido de trabajo del ciclo de gas, en el caso de idealizarlo, sería aire, y el fluido de trabajo del ciclo de vapor es agua. Estamos superponiendo ambos esquemas, pero eso no quiere decir que estemos trabajando en los dos casos con el mismo fluido. Es simplemente para visualizar las mayores presiones y temperaturas de trabajo del ciclo de gas y las menores presiones y temperaturas de trabajo del ciclo de vapor. Trabajar con este tipo de ciclos es muy sencillo. Lo único que tenemos que considerar es que el calor de salida proporcionado por estos gases que salen de la turbina es igual al calor de entrada del ciclo de vapor. En este caso, tenemos dibujado el ciclo de gas como es el ciclo real, un ciclo termodinámicamente abierto, pero nosotros podemos tranquilamente trabajarlo bajo las suposiciones de aire estándar, como si el fluido de trabajo fuera aire y estuviéramos tratando con un ciclo cerrado, en el cual simplemente este proceso de escape es reemplazado por el proceso de intercambio de calor, que ocurre en este mismo intercambiador que tenemos acá, y eso nos permite cerrar el ciclo. Recordemos también que bajo las suposiciones de aire estándar, esto deja de ser una cámara de combustión y pasa a ser simplemente un intercambiador de calor al que llega un cierto calor de entrada. Es decir que todo esto tranquilamente podemos trabajarlo como si fueran dos ciclos cerrados, el ciclo de gas bajo suposiciones de aire estándar y el ciclo de vapor. Y recordemos que en este intercambiador no hay mezcla de los fluidos, por lo tanto, podemos analizar cada uno como un ciclo independiente, recordando el link que es el calor que pasa desde el gas que sale de la turbina hacia el líquido que va a transformarse en vapor en el ciclo de vapor. Más allá de eso, el tratamiento es
igual al que veníamos viendo anteriormente, tanto para el ciclo de gas como para el ciclo de vapor. Simplemente debemos recordar este link que nos une los balances energéticos de los dos ciclos. Cuando se nos pregunte por el trabajo neto generado por un ciclo combinado, lo único que debemos recordar es sumar el trabajo de salida tanto de la turbina de gas como de la turbina de vapor y considerar el trabajo de entrada tanto del compresor como de la bomba. Es decir, el trabajo neto de salida de este ciclo de gas va a ser trabajo entregado por la turbina menos consumido por el compresor, y a eso debemos adicionarle el trabajo neto de este ciclo de vapor, que es el trabajo entregado por la turbina menos el consumido por la bomba. De esa forma obtenemos el trabajo neto total. Si se nos pregunta por calores de entrada o de salida, vamos a considerar como calor de entrada a todo el ciclo global, a ese calor que debe alimentar al ciclo de gas bajo sus posiciones de aire estándar y como calor de salida al calor de rechazo del condensador del ciclo de vapor, ya que si nosotros establecemos los límites a todo este ciclo combinado, este calor de intercambio nos queda por dentro de los límites y no aparece entonces en un balance global. Sí va a aparecer cuando hagamos el balance de cada una de estas corrientes por separado. Otro caso que vamos a analizar en esta ocasión es el de los ciclos con cogeneración. Muchas veces ocurre que en las industrias no solo hay demanda de energía eléctrica, sino que también se necesita calor de proceso. Es decir, necesitamos alguna forma de entregar energía térmica. En general, lo que se hace para eso es quemar algún tipo de combustible en una caldera y generar vapor, el cual se va a utilizar para calentar el proceso, generalmente a través de un intercambiador de calor, por el cual va a pasar por un lado este vapor caliente que proporciona la energía y por el otro el fluido frío que nosotros necesitamos calentar. Esto ocurre en diversidad de industrias como industrias alimenticias, industrias petroquímicas o refinerías, aserraderos, etc. Lo que sucede es que en general en las calderas o en un caso de mayor demanda en los hornos, la temperatura de trabajo es extremadamente alta. Es decir, la exergía disponible también va a ser muy alta. Pero como ven, esa exergía no la estamos aprovechando para realizar un trabajo, sino que solamente estamos consumiendo calor de proceso. Por lo tanto, estamos utilizando energía de alta calidad asociada a la alta temperatura de la caldera para producir vapor a una temperatura no tan alta y finalmente calentar un proceso. Este calor va a tener una gran proporción de calor no útil. Y además recordemos que ese potencial de generar trabajo no lo estamos utilizando para tal fin. Por eso, este tipo de esquemas, desde un punto de vista exergético, son bastante ineficientes. Una posibilidad en alguna industria que requiera tanto energía eléctrica como calor de proceso sería la siguiente. Plantear, por ejemplo, un ciclo de vapor, como el que vemos aquí, y utilizar ese condensador del ciclo Rankine tradicional como calentador de proceso, es decir, ese vapor que sale de la turbina, enfriarlo ya no contra agua de enfriamiento o contra aire de enfriamiento ambiente, sino pasar por ese intercambiador de calor el fluido que queremos calentar. De esa forma estamos extrayendo el calor de salida del ciclo sin violar ninguna ley, pero además lo estamos aprovechando para otro proceso que a nosotros nos interese. De esta forma no estamos poniendo una caldera solamente para calentar el proceso, sino que ponemos la caldera para generar trabajo y con los vapores que salen de la turbina logramos calentar ese proceso interponiendo este calentador de proceso como condensador del ciclo Rankine. Por ende, estamos produciendo dos formas de energía, trabajo y calor de proceso. Este esquema, bien sencillo, es fácil de comprender, pero tampoco es del todo útil, ya que en general la demanda de calor de proceso no es constante. Entonces pueden hacerse algunas modificaciones en este esquema básico para poder adaptarlo a una demanda de calor de proceso que varía a lo largo del día, de la semana o el año. Este esquema es el que nos va a permitir tomar decisiones en función de la demanda de calor de proceso. Como ven, el fluido que sale de la caldera puede ir en primer principio hacia la turbina
y a un condensador como en un ciclo Rankine normal. Pero también tenemos la posibilidad de que parte de ese fluido vaya directamente hacia el calentador de proceso, o tenemos también la posibilidad de un bypass. Todas estas opciones las vamos a ver más detalladamente a continuación. Algo que es importante definir antes de pasar a ver estos aspectos es el factor de utilización de este tipo de ciclos de cogeneración. El mismo considera tanto el trabajo neto generado como el calor de proceso entregado en el numerador y la entrada total de calor requerida en esta caldera como denominador. Y nos habla un poco de cómo estamos utilizando la energía. Si ven, tiene la misma estructura de ganancia sobre costo que veíamos antes, pero no podemos llamarlo rendimiento térmico ya que no estamos considerando solamente el trabajo neto en el numerador, sino que también consideramos este calor de proceso que utilizamos. Ahora sí podemos pasar a ver los distintos modos de funcionamiento. Imaginemos primero que tenemos la demanda máxima de calor de proceso, operando con ciertas válvulas que no están dibujadas, simplemente para no entorpecer el esquema. Nosotros podríamos direccionar todo el fluido que sale de la caldera hacia una válvula de expansión para llegar a la presión de trabajo del calentador de proceso, entregar energía y luego bombear de vuelta hacia la caldera. Si nosotros recorremos este circuito simplemente con nuestro fluido de trabajo, vamos a estar ante el primer caso que veíamos de quemar un combustible para entregar calor de proceso, sin producir nada de trabajo en la turbina. Por otro lado, si la demanda de calor de proceso es elevada, pero no la máxima, lo que se puede hacer es derivar parte del fluido exclusivamente a calentamiento de proceso y otra parte a producir trabajo en la turbina. Como ven, aquí estamos retirando el fluido en una presión intermedia y no la presión final que podría llegar a alcanzar. De esta forma, tenemos parte del fluido yendo exclusivamente a calentar el proceso y otra parte del fluido generando trabajo y yendo a calentar el proceso, pero ya con una temperatura bastante menor. En este caso, tendríamos tanto calor de proceso como trabajo generado. Otro caso intermedio puede ser el siguiente. Tenemos una demanda intermedia de calor de proceso, entonces lo que hacemos es no permitir el paso ya a través de esta válvula de expansión porque no lo necesitamos y enviar todo el fluido a la turbina. Parte vamos a extraerlo en la etapa intermedia para ir a calentar el proceso y otra parte vamos a dejar que se expanda totalmente a través de todas las etapas de la turbina para luego ir a un condensador. Este condensador sí está enfriando contra un agua de enfriamiento seleccionada per se para cumplir ese fin o contra aire ambiente en caso de que sea un aerocondensador. En este caso, como ven, tenemos tanto trabajo producido en la turbina como calor de proceso entregado, pero sí tenemos un calor de salida en este condensador. Por último, podemos ver el caso en el que no tenemos demanda de calor de proceso. En ese caso, podemos poner este ciclo Rankine a operar como uno convencional. Es decir, calentamos el fluido en la caldera, dejamos que se expanda totalmente en la turbina y lo enviamos al condensador. Como ven, este tipo de esquemas presentan una gran versatilidad. En este último caso, estamos produciendo solamente trabajo de salida en la turbina y nada de calor de proceso. Si calculamos el factor de utilización para este caso, sería igual al rendimiento térmico de un ciclo Rankine común. La resolución de este tipo de problemas no presenta mayor dificultad que un ciclo Rankine de los que ya vimos. Lo único que hay que entender es cuál es el caso que se está analizando, el cual va a estar explicitado en el enunciado. En este caso, tenemos demanda de calor de proceso nula y en este caso tenemos demanda de calor de proceso máxima. Los otros dos casos intermedios van a estar correctamente explicitados en cada problema. Espero que este video les haya sido útil y nos vemos en el próximo.